Buenas tardes, mi nombre es Jorge Castillo y soy el director del Centro de Waldenstroms en el Dana-Farber Institute en Boston. Soy un profesor asociado de medicina de la Universidad de Harvard y al día de hoy se me ha asignado el tema de hablar acerca de la importancia de la investigación colaborativa en oncohematología, específicamente pensando en Latinoamérica. Mi correo electrónico está ahí, jorge.j.castillo, @dfsi.harvard.edu, para lo que ustedes quisieran tener clarificación acerca de las preguntas o si quieren contactarse conmigo para cualquier tema profesional, por favor no duden en hacerlo. Entonces, por los siguientes 20 a 25 minutos vamos a hablar acerca de por qué es importante colaborar y cuáles son los frutos de tal colaboración y el futuro que viene también. Voy a comenzar mostrando mis conflictos de interés. Dejar esto durante unos segundos y vamos a comenzar. Entonces, quiero comenzar con este proverbio africano que realmente para mí pone en una cápsula lo que es colaborar, ¿no? Si quieres ir rápido, puedes ir solo, pero si quieres ir lejos, debes ir acompañado. Y eso realmente nos da una idea de la importancia de colaboración. Si uno quiere crear algo que pensando en un legado a tiempo, al futuro, o si uno está pensando en hacer lo que sea sostenible, es muy difícil que uno lo pueda construir totalmente solo. Entonces, para ir lejos, uno debe ir acompañado. Muchas razones. ¿Cuál es hay muchas razones importantes acerca de la colaboración. Entonces, la gente trabaja mejor, perdón, hay un error ahí, mejor en grupo. Eh, se hace más porque se es más, ¿no? Entonces, un grupo de gente, la importancia de tener un grupo de gente trabajando acerca de un mismo objetivo, es de que todos proveen una perspectiva completamente diferente uno de la otra. Y eso es importante, porque como vamos a ver en slides en el futuro, es muy fácil a veces asociarse con gente que tiene las mismas ideas que uno, pero que no ve las cosas de una manera diferente. Y eso hasta cierto punto genera ciertos sesgos que son hasta cierto punto peligrosos para poder avanzar con respecto a lo que es la colaboración, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico que se utiliza es, hay una serie de procesos para desarrollar problemas y se les asigna estos problemas a individuos, a grupos de individuos y a un grupo específicamente. Y usualmente, en la mayoría de las veces, el grupo es el que lleva y conlleva a las respuestas más rápidas y las soluciones más rápidas. Y puede ser que sean las mismas soluciones que los individuos encontraron, pero usualmente se llega ahí con mucha más rapidez, ¿no? Y eso genera la idea de que trabajar en grupo siempre es mejor que trabajar de una manera individual. Esta idea que tenemos del lobo solitario, del genio solitario, del hombre que se hizo a sí mismo, eso quizás en el pasado podía haber aplicado, pero en estos momentos donde estamos ahora, eso realmente no aplica. Y como yo digo, por ejemplo, en el grupo de investigación que yo lidero aquí en el Dana-Farber, ellos pueden hacer su trabajo sin mí, pero yo no puedo hacer mi trabajo sin ellos. Yo dependo del grupo que trabaja conmigo. Ellos no trabajan para mí, ellos trabajan conmigo y es importante tener esa idea de grupo para poder avanzar en nuestro trabajo. El trabajo en equipo y la colaboración es una vía que nos da una visión específica de las experiencias y perspectivas de cada una de las personas, ¿no? Cada persona tiene una función diferente, cada persona ha tenido un entrenamiento diferente y cada persona ve las cosas quizás de una manera un poco diferente que las otras. Hay un dicho en inglés que se dice, las grandes mentes piensan igual, ¿no? The great minds think alike. Pero eso no es totalmente cierto. Las grandes mentes no piensan igual, sobre todo si cada una tiene una educación diferente o una filosofía diferente de la vida. Y eso está bien, es bueno tener gente que no piensa igual. Hace poco estaba yo trabajando con un grupo de investigación y la investigadora me dice, yo quiero que tal persona participe en el equipo. Yo le digo, pero tal persona tiene la idea de esa persona es totalmente diferente a las suyas. Sí, sí, justamente por eso, porque si yo quiero demostrar mi punto de vista, quiero convencer inclusive al que piensa totalmente lo contrario que yo, ¿no? Entonces me parece a mí que es bastante importante de rodearse de gente que tenga un poco de la visión un poco diferente para poder hacer las cosas un poco mejor. Y este es el problema que yo le estaba hablando antes, el sesgo de afinidad. El sesgo de afinidad es el hecho de que la gente que
que vive y se rodea y trabaja, colabora usualmente con gente que piensa lo mismo que uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos muchos fanáticos de Trump y todos ellos se rodean de otros fanáticos de Trump, de manera que todos son fanáticos de Trump, ¿no? Entonces, y por otro lado, yo vivo aquí en una zona un poco más progresista y entonces nosotros no favorecemos a Trump y me rodeo de gente que no favorece a Trump, entonces nosotros creemos que estamos correctos. Y lo probable es de que ninguno de los dos estemos completamente correctos, ¿no? Y la idea es escuchar al otro grupo y aprender del otro grupo y trabajar juntos. Esa es la idea más importante. Es más eficiente trabajar en grupo, usualmente. Y bueno, uno siempre puede pensar en aquel miembro del grupo que realmente no ayuda mucho a ser más eficiente, demora un poco las cosas, pero si al momento de demorar las cosas hace el trabajo más fuerte, ¿no? Y con mayor impacto, entonces quizás es algo que hay que tener en cuenta. Entonces los equipos trabajan más rápido, ¿no? Tienen una base de conocimiento un poco más amplia. Es importante esta tercera parte en el cual cada uno puede capturar los errores del otro de una manera mejor. Entonces se crea como un filtro, como una serie de filtros, ¿no? Una serie de filtros de manera que los errores van a ser menos posibles o menos probables cuando mucha gente está revisando el mismo proceso. Y obviamente explora otras posibilidades mucho mejor que los individuos propiamente dichos, ¿no? Entonces la eficiencia es bastante importante. Y obviamente como, como se están pudiendo dar cuenta, no es solamente el hecho de trabajar en equipo, sino trabajar con un buen equipo, ¿no? Entonces, a través del tiempo, uno se da cuenta qué persona trabaja bien en equipo, qué persona trabaja un poco menos disponible. Entonces, es importante también depurar un poco el equipo, de manera que se tenga la gente que realmente vaya a colaborar, tenga las ganas de colaborar y sienta la responsabilidad de poder colaborar para ser exitosos al final, ¿no? La colaboración en equipo es esencial para solucionar problemas. Entonces, y aquí usualmente lo que yo le pregunto a la gente es, cuando tienes un problema, ¿qué haces? ¿No? Pero si eso es lo que haces, ¿qué deberías hacer? Entonces, si tienes un problema, puedes pensar en ese problema, ¿no? Y pensar mucho en ese problema y realmente no actuar. Actuar sin pensar. Eso es usualmente los dos principales problemas que existen cuando uno tiene un acercamiento individualista a un problema. O actúas sin pensar o piensas mucho y no actúas. Entonces, cuando uno tiene un problema, por ejemplo, si un problema personal, lo primero que uno hace es o habla con el hermano, o con el amigo, con el papá o la mamá o con alguien. Entonces, eso es colaboración. ¿Por qué? Porque te están dando una idea diferente, una perspectiva diferente de lo que deberías hacer o no deberías hacer. Y lo mismo se hace en academia. Tienes un problema específico que quieres atender, entonces tienes que pensar y a buscar otra gente que pueda ayudarte a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, lo que haces está bien, pero lo que deberías hacer es buscar otra gente, otro grupo de personas que puedan darte una perspectiva que te pueda ayudar. Y obviamente esas experiencias, ¿no? Si tienes un problema y no puedes, estás pensando, sabes que no puedo crear esta página web, hablas con alguien que tenga experiencia creando páginas web. Punto. Entonces, ¿no? Si tienes alguien, por ejemplo, estoy trabajando ahorita en crear una red para estudios clínicos en pacientes con Waldenström en Estados Unidos y estuve atorado durante mucho tiempo porque no podía desarrollar el proceso del biorepositorio. Entonces tuve que hablar con alguien que tenga experiencia. Si yo no tengo la experiencia, tengo que hablar con alguien que tenga la experiencia, que me pueda guiar para poder continuar, ¿no?, desarrollando el programa que estoy desarrollando en estos momentos. Y lo importante de entender es que la colaboración no es una idea tardía. Mucha gente dice, trato de traer solo todo yo solo, y cuando ya no puedo avanzar, entonces en ese momento busco ayuda. Eso hasta cierto punto puede ser que sea una buena idea, pero puede ser que no sea totalmente una buena idea, específicamente desde el punto de vista de que el planeamiento, ¿no?, del acercamiento a algún tipo de problema es mejor que sea colaborativo desde el principio, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un estudio clínico, yo hablo con mi estadístico desde el principio, no al final, ¿no? Entonces, para poder entender bien el proceso, entender todas las opiniones diferentes, hablo con la gente que hace la ciencia translacional, hablo con la gente que hace ciencias básicas y se hace el estudio con colaboración desde el principio, no al final, ¿no? Y creo que lo importante al final para sumarizar es que la colaboración en grupo genera crecimiento del grupo, obviamente, un entendimiento de lo que ocurre en otros lugares, aprendes más acerca de lo que está sucediendo, se comunica mejor uno, ¿no? Porque ya entiende lo que otras personas están pensando y eso genera confianza, genera confianza. Al final, un equipo, un grupo en equipo trabaja mejor cuando uno confía en el otro. Y eso es cuando realmente se llama un equipo. Si no, sería solamente un grupo de gente que están juntos hablando.
pero un equipo de gente es algo que es un grupo de gente que confía uno en el otro y de esa manera avanzan juntos para llegar a un objetivo principal, ¿no? Entonces, la comunicación regular permite una visión invalorable de cómo otras personas piensan al respecto de ciertos problemas. Y eso, por eso es importante reunirse una vez a la semana, una vez cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo de lo que se necesite para cada uno de los grupos. Cada uno de los grupos tiene sus propias necesidades, ¿no? Y esa conexión también genera confianza, ¿no? Algo fue muy problemático con nosotros durante el primer tiempo con las reuniones del Zoom, es que todo el mundo se reunía y hablábamos todo lo demás, pero no había esa unión a veces, física que uno necesita como ser humano. Ahora estamos retomando esas reuniones físicas y realmente parece mentira, pero el grupo está mucho más unido cuando uno se reúne de manera física, por ejemplo, y eso ocurre muy bien para ciertas cosas. Para otros lugares, cuando uno hace reuniones internacionales de conversación, a veces es un poco difícil reunir a todos en un grupo. De esa manera, a veces las reuniones virtuales también generan una buena interacción, ¿no? Pero tienes que tener gente que esté disponible, que quiera hacer y que quiera comprometerse a hacer lo que uno necesita, ¿no? Entonces, este slide trato de sumarizar lo que hemos hablado en los primeros 10 minutos, que es el beneficio de la colaboración. Entonces, mejor el compromiso de cada uno de los participantes, ¿no? Porque uno siente que pertenece a algo que es más grande y que va a conseguir cosas más grandes de lo que uno haría o podría hacer solo. Promueve la inclusividad, ¿no? Eso genera que mucha gente opine y se escuche las opiniones de todos, ¿no? Y de esa manera se hace un trabajo, me parece a mí, con mayor importancia, mayor impacto, de mayor envergadura. Crea una conexión. La gente que trabaja juntos mejor son los que están conectados unos a los otros. Un ejemplo muy claro fue perdón la comparación, pero un zoológico en los Estados Unidos en donde se colocaban los monos ahí, pero los monos durante la noche cada uno estaba en su jaula y los sacaban durante el día para mostrarlos en el zoológico. Y cuando los sacaban durante el día, los monos no interactuaban uno con el otro. ¿Por qué? Porque en la noche, la mayoría del tiempo, se la pasaban justamente en sus jaulas, cada uno separado del otro, ¿no? Entonces, de manera que no había esa conexión. Cuando comenzaron a hacerlos vivir juntos dentro y al momento de sacarlos a la exposición, en ese momento ya había interacción entre ellos. Obviamente es un ejemplo un poco crudo, pero nos da una idea de que la conexión entre las personas es importante para poder crear esa confianza. Y al final la idea es generar innovación, ¿no? La idea es que cuando la gente se siente comprometida, se siente incluida, se siente conectada, entonces mayores ideas van a surgir. Y algunas ideas van a ser buenas, otras ideas van a ser malas, y para eso tienes el grupo para poder filtrar las ideas, pero la innovación se genera y eso permite, en todas maneras, avanzar. Y para eso quiero llegar entonces a hablar acerca de los resultados de la colaboración y quiero tomar al grupo de GEL como un ejemplo de lo que se obtiene cuando se colabora académicamente. Durante muchos años, muchos centros investigadores siempre han tenido esa idea de lo que le dice el perro del hortelano, ¿no? En el cual ni come ni deja comer, ¿no? Una cosa así. Pero cuando uno se despide de esa función o de esa idea y uno realmente abraza, ¿no? El hecho de la colaboración, realmente se pueden conseguir cosas impresionantes. Entonces, solamente voy a mencionar los abstracts que presentó en GEL en los últimos 2 años. GEL viene funcionando ya hace varios años, pero quiero mostrar solamente los últimos 2 años como un ejemplo. Y esto no es una lista completa o exhaustiva de lo que se hace, ¿no? De que se ha hecho, pero para que es una idea de lo que se está haciendo con estos grupos. Entonces, estos son abstracts que se presentaron en ASH de 2022. Tenemos abstract que se presentó en leucemia linfoma de adulto de células T. Para mí es una histología muy importante porque es muy característica de Latinoamérica y realmente no hay mucha literatura aparte de lo que presentan los asiáticos usualmente. Entonces es importante que Latinoamérica enseñe al mundo lo que se puede hacer. Y esto fue una presentación oral que Brian Barkhouse presentó en ASH de 2022. La doctora Candelaria de México hizo este estudio en pacientes mayores con linfoma de células difusas. La doctora Oliver presentó la data en el LLC. El doctor Villela presentó un valor pronóstico de trombocitopenia y anemia en pacientes latinoamericanos con linfoma difuso. Y la doctora von Glasena también habló acerca de linfoma de Hodgkin en Latinoamérica, ¿no? Entonces, todo esto fueron pósters muy concurridos. Llegó gente de muchos lados, no solo de Latinoamérica, pero de los Estados Unidos y de Europa y Asia a ver
nuestros postres, a escuchar las presentaciones, y eso ha generado inclusive mayores colaboraciones a nivel internacional. El año pasado, que en diciembre en San Diego se hizo el ASH 2023, nuevamente tuvieron una serie de presentaciones, una presentación oral acerca de linfomacélulas T en Latinoamérica, que la doctora Fisher de Brasil presentó, una presentación oral nuevamente. La doctora Candelaria, la doctora Villela y la doctora Rivarola presentaron también data acerca del linfoma difuso, acerca de biomarcadores y acerca del tratamiento de pacientes con linfoma de Hodgkin. Nuevamente, esos son estudios seleccionados, limitados, no, se han habido más abstracts inclusive, pero eso es para que nos demos una idea de lo que se puede hacer cuando estamos hablando de un grupo colaborativo. 650 pacientes ancianos con linfoma difuso en Latinoamérica. Esa es data impresionante. 864 pacientes latinoamericanos con Hodgkin de primer tratamiento. Son bases de datos bastante amplias que nos da una muy buena idea de lo que ocurre en Latinoamérica. Porque nosotros siempre estamos acostumbrados a leer e interpretar y tratar a los pacientes basado en data que no es latinoamericana, ¿no? O sea, los estudios que se están haciendo o son europeos o son americanos, ¿no? La inclusión de latinoamericanos en esos estudios europeos o estadounidenses es mínima, ¿no? Entonces, realmente no es representativo de lo que ocurre en Latinoamérica. Entonces, es importante coleccionar esta data, conectar la data, presentarla, ¿no? Para que nosotros también aprendamos lo que ocurre con nosotros mismos. Y quiero terminar al final con las publicaciones que se han hecho hasta este momento del grupo de GEL. Esta fue la primera publicación que salió en el 2020, es la publicación acerca de la validación del radio de neutrófilos linfocitos en pacientes con linfomas de células grandes difusas. Esto sale en el Clinical Lymphoma Myeloma and Leukemia en 2020. Hubieron dos grupos, un grupo de aprendizaje de 274 pacientes, un grupo de validación de 323 pacientes. Y vemos aquí la comparación de la sobrevida global en los grupos, bastante parecida. A los 60 meses tenemos casi 65% en los dos grupos, bastante comparable. Y lo que hicimos fue validar, utilizar un radio de neutrófilo linfocito con un corte de 4, que realmente separaba la sobrevida global en dos grupos, ¿no? Uno con mejor y con peor pronóstico, sin importar si fuera el aprendizaje o el corte de validación. Y no solamente eso, inclusive también viendo los diferentes categorías del IPI. El IPI es lo que se utiliza hasta ahora de lo mejor que se ha podido hacer con respecto a lo que es separar pacientes de manera pronóstica. Pero a pesar de tener pacientes con bajo intermedio, alto intermedio y alto IPI, el NLR de más o menor de 4 separó los grupos sin importar en qué categoría se encontraban. De manera que este estudio me parece a mí que muestra que esta tasa de NLR más de 4 puede utilizarse, ¿no? Como un marcador independiente al LIPI para el pronóstico de pacientes con linfoma difuso. Y esto es específicamente hecho en pacientes latinoamericanos. El otro estudio que se publicó en el 2022 lo lideró el doctor Luis Malpica de MD Anderson con data del grupo de GEL, específicamente en pacientes con leucemia linfoma de células T del adulto, ¿no? Aquí vemos una serie de diferentes subtipos, ¿no? Tenemos los agudos, linfomatosos, crónicos, ¿no? Y la idea fue demostrar que los cutáneos tuvieron un mejor pronóstico, ¿no? Sin importar el diagnóstico. Aquí tenemos entonces los cutáneos, ¿no? En la línea morada con mejor pronóstico. Y sin importar realmente el aspecto del involucramiento cutáneo, si lo hacen todos los pacientes, hubo una diferencia significativa en la sobrevida global, con mejor pronóstico en los pacientes que tenían involucración cutánea. Y si fuera el paciente con agudo o con linfomatoso, todavía la presentación cutánea tenía un mejor pronóstico, sin importar qué subtipo de ATLL se veía, ¿no? Entonces, esta es data latinoamericana también. Un estudio colaborativo entre el GEL y el GELAM. El GELAM es el grupo latinoamericano de mieloma. O sea, hay otros grupos también que están generándose en Latinoamérica, no solamente linfoma, pero también mieloma, mielodisplasia y otros grupos. Entonces, este grupo fue este estudio fue un estudio combinado entre los dos para pacientes con macromedia de Waldenström's. Y este estudio validó en todo caso
el poder pronóstico del IPSSWM, que es el scoring pronóstico que se utiliza para Waldenströms, en el cual a los 5 años los pacientes con bajo riesgo tenían una sobrevivencia de 100%, 88% en intermedio y 64% de alto riesgo. Aquí vemos que nuestras mujeres tienen mejor pronóstico que nuestros varones. Y eso ocurre mucho en la data latinoamericana, en mieloma específicamente. Vemos también que hay mejor pronóstico en las mujeres que en los hombres. Entonces, las razones por las cuales eso ocurre, eso no se sabe realmente, ¿no? Quizá algunas razones específicas, idiosincráticas o lo que fuera, pero me parece a mí que es un tema muy importante de investigación que se debería continuar investigando para entender las razones por las cuales eso ocurre, ¿no? Vemos aquí los pacientes am, que aquí a la izquierda son los pacientes, estos son pacientes públicos y los privados, no hay mucha diferencia, y los pacientes aquí, perdón, los públicos y los privados a la derecha, donde no hubieron mayores diferencias. Aquí a la izquierda, realmente no recuerdo cuál fue ahí el marcador, pero bueno. Otro estudio que se presentó hace poco también fue como un consolidado de toda la data latinoamericana con respecto a lo que es linfoma de no-Hodgkin, y esto lo dirá el doctor Villela con María Alejandra, Henry, el doctor Brady Beltrán. Entonces aquí presentaron la data, sobre todo la data de linfoma difuso, en el cual se ve una sobrevida de libre progresión a los 5 años de aproximadamente un 55%, bastante parecida a lo que se reporta en Europa. Obviamente una diferencia significativa de la adición de rituximab a CHOP, ¿no? Vemos aquí con un seguimiento a los 5 años, con una diferencia de un 60% contra un 45%. E interesantemente, vimos aquí que realmente no hubo mayores diferencias entre CHOP y R-mini-CHOP, ¿no? Pero sí hubo una mejor sobrevida que los pacientes que recibieron RCBP o tratamientos sin rituximab, ¿no? Ya que nuevamente esto demuestra ahora en la latinoamericana que esto es algo que ya se había demostrado previamente, pero es importante ver que se valida a nivel latinoamericano. Y la más reciente publicación es esta experiencia en mundo real del manejo de pacientes con linfoma de células grandes B difuso en Latinoamérica mayores, pacientes mayores, son pacientes mayores de 60 años. La doctora Candelaria de México generó este estudio. Y vemos aquí cómo la sobreviven estos pacientes. La sobrevida media es aproximadamente de 2 años, es un poco menor, obviamente por es un poco más riesgo, ¿no? Pero podemos ver aquí cómo los pacientes que recibieron R-CHOP tuvieron un mejor pronóstico comparado con los pacientes que recibieron tratamiento sin rituximab o con otros tratamientos que son menos intensivos. Obviamente los pacientes que completaron el tratamiento tuvieron un mejor pronóstico que los pacientes que no completaron el tratamiento. Y eso es importante entender, ¿no? De que a veces uno al viejito lo quiere tratar un poco menos, pero si se le da la intensidad y la frecuencia, lo más probable es que vayan a tener un mejor pronóstico también. Y obviamente los pacientes que se hospitalizaron por cualquier tipo de complicación durante la quimioterapia de inducción, tuvo un peor pronóstico que los pacientes que no se hospitalizaron. De manera que estos son data original de Latinoamérica que nos da una idea de cómo las cosas funcionan. Entonces, para culminar, quiero ver cómo veo el futuro. ¿No? Tenemos aquí un mapa de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en este mapa vemos pues todos los países de Latinoamérica. El grupo GEL tiene representantes en casi todos los países de Latinoamérica en estos momentos, ¿no? Entonces, la idea como veo esto y como está funcionando en estos momentos, ¿no? Lo que ocurre es que hay ideas, ¿no? Hay ideas en todas partes y muchas ideas están fluyendo. Entonces, mediante la colaboración y mediante la comunicación, estas ideas no van a ser ideas aisladas, ¿no? Van a ser ideas interrelacionadas. De manera que las ideas pueden ir y pueden venir y todo el mundo se puede colaborar y pueden ayudar juntos. Entonces, me parece a mí que la inicial iniciativa de generar data epidemiológica en Latinoamérica es muy importante. Y me parece a mí que en algún momento, en estos momentos, ya a través del doctor Luis Malpica y otras iniciativas, se están ahorita generando data molecular en Latinoamérica. Me parece a mí que ese es un paso importantísimo para entendernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos ciertos tipos de presentaciones? ¿Por qué tenemos ciertos tipos de toxicidades? ¿Por qué? ¿No? Entonces, esos porqués van a empezar a ser contestados con esta data. Y finalmente, ¿no? La idea es de que en un momento podamos generar data prospectiva juntos también.
¿no? Tiene alguna idea prospectiva, ocurre, y se puede abrir un estudio a nivel internacional, latinoamericano, para poder generar data prospectiva que venga de nosotros y que nosotros comencemos a enseñarle al mundo lo que se puede hacer en Latinoamérica. Entonces, unas conclusiones muy rápidas. La colaboración académica es esencial para el desarrollo de la investigación en Latinoamérica. Me parece a mí que hasta el día de hoy el Grupo GEL sirve realmente como ejemplo claro de cómo esta colaboración académica puede crear éxito. Y con eso, muchas gracias por su atención.